Bienvenidos estudiantes, gracias por conectarse a esta sesión importantísima del curso de Contabilidad Tributaria. Soy la docente Erika Espinosa, esta es la grabación del lunes 16 de noviembre y 18 de noviembre. ¿no? Como sabrán, por la coyuntura hemos tenido que hacer recuperación de clases y esta sesión es muy importante para el desarrollo de tu curso Contabilidad Tributaria 2. Ahí tenemos nuestra tolerancia, 10 minutos para que entres al campus virtual y siempre rellenar tus trabajos a tiempo para ganar tu puntaje. ¿Qué sabemos sobre el impuesto y su gestión laboral académica? La agenda, preguntas retadoras, ideas iniciales, base legal, responsabilidad, sujeto de impuesto, dinámicas y asignación. El orden de unidad es que usted aprenda las rentas gravables y las relacionen con el sujeto de impuesto. Al término de la sesión del día de hoy, que corresponde, recuerda, tu semana 6 del lunes 16 de noviembre y miércoles 18 de noviembre, recuperación de clases. Al terminar la sesión, el estudiante identifica, analiza, dimensiona los sujetos del impuesto y muestra dominio académico, técnico, claridad, desenvolvimiento y manejo de recursos. El sujeto del impuesto, entonces, mi querido estudiante, ¿qué es y por qué es importante? La base jurisdiccional. No solamente es importante saber para qué utilizamos el impuesto o quiénes son parte del sujeto del impuesto, ¿no? Sino también es importante que veas la terminología básica que tú tienes que dominar como estudiante académico de nuestra universidad. Entonces vemos ahí dos características básicas, ¿no? En primer lugar vemos el escenario de las terminologías y la ley, la base legal, ¿no? ¿Cuál es la base legal importantísima para este procedimiento, ¿no? En primer lugar tienes la ley que dice el factor de sujeción o el factor de conexión, ¿no? Entonces, básicamente usted tiene que manejar esta terminología para que pueda saber en qué consiste el Estado de Derecho y cómo se atribuye cobrar un tributo determinado de base imponible para que se pueda administrar de manera correcta, ¿no? También podemos decir al respecto, ¿no?, los criterios recogidos en el Perú, ¿no? Según domicilio del contribuyente, tenemos básicamente algunos enfoques básicos, ¿no? ¿Cuáles son estos reportes básicos y cuáles son esas terminologías básicas? Sujetos de domicilio en el Perú, excepto están establecidos en permanencia del Perú. Ubicación de la fuente de la renta, tributa, ¿no?, la renta fuente peruana. Sujeto no domiciliado, titular por referencia. Reglas de la fuente peruana, criterios y objetivos. El criterio de domicilio como factor de conexión es distinto al concepto de domicilio fiscal, ¿no? ¿Qué más podemos decir al respecto? Podemos decir que nosotros como peruanos generamos renta ficta, ¿no? Al mismo tiempo generamos también rentas de diversas fuentes. Pero acá viene un criterio que nos embarca a todos, la base jurisdiccional del impuesto, que se basa en el domicilio como factor de conexión, el concepto de domicilio fiscal. La base de jurisdicción es el domicilio de un atributo de una persona. Ejemplo, persona natural, persona jurídica domiciliada en Perú. ¿Cuáles son los problemas de doble o múltiple imposición, ¿no? Cuando a veces nos ponen un domicilio que no es y tributamos inadecuadamente, estamos ubicados en otro lugar. Y ahí vemos, ¿no?, la fuente. ¿Cuál es la fuente de residencia, no? Podemos decir entonces que en el tema que estamos manejando el día de hoy, usted debe de saber dos aspectos básicos, ¿no? En primer lugar, debe de saber que hay fuente extranjera y fuente nacional. La fuente nacional se basa en servicios prestados físicamente o tal vez por online, y la residencia extranjera también. Cada uno tributa en sus escenarios en diferentes momentos. La base de jurisdicción del impuesto, el artículo 66 de la Ley del Impuesto a la Renta, nos dice: están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtenga este contribuyente conforme a ley, ¿no? Por ello decimos que la base de sujetos al domicilio en el Perú son personas que están regidas en el artículo 33 del Código Civil. La base jurisdiccional del Perú en el artículo 7 nos dice que estas personas desempeñan
el tema de aspectos de las funciones de representación de sujeto al extranjero. También la condición del domiciliado y el no domiciliado, ¿no? El domiciliario, persona que tiene una residencia fija, persona natural con la característica de estar por lo menos 12 meses en la ubicación y 183 días calendario. Los que no, obviamente no cumplimos los dos requisitos, no cumplimos los 183 días ni los 12 meses, personas que tal vez por alguna razón ya no viven en territorio nacional. La condición del domicilio es que desempeñen alguna función, si es que soy extranjero con documento que acredite mi vínculo laboral, ¿no?, de territorial y por qué estoy tributando en el Perú. La calificación de estos, las personas y de estos ingresos se basan al ejercicio gravable, es decir, los cambios que produzcan en el ejercicio durante los efectos, ¿no?, supuestos como PN, persona natural. ¿Cuál es el criterio de la fuente, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado en este procedimiento, ¿no? Base jurisdiccional de la fuente. Tenemos como último párrafo el artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta sobre las rentas grabadas de fuente peruana en caso de contribuyentes no domiciliarios, aquellas definidas como determinado un factor específico de la conexión. La base jurisdiccional del tipo de renta, intereses obligados y el emisor tributario, dividendos, empresas como sociedades, enajenaciones, rescate de acciones, empresas, sociedades por servicios digitales, utilización económica, asistencia técnica y utilización. Las rentas entonces, por ejemplo, de los exportadores, si usted quiere mencionarlo, es muy importante ya que se generan rentas por fondos y tributos aduaneros, ¿no? Tenemos entonces en el país y en el extranjero cuáles son estos montos y por qué. Vemos las tablas, ¿no?, de acuerdo a la ubicación, la ejecución y el pagador en el exterior, las unidades económicas, entre otros, ¿no? Igual los criterios de conexión de las referencias y el cuadro resumen, ¿no? Ahí vemos la base legal, sujeto al impuesto, artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta, artículo 4, ¿no? También vemos las tácticas, artículo 2 del Impuesto a la Renta y el artículo 3. Las actividades inafectas tácitas, las expresas en el artículo 2, actividades exoneradas, y la liquidación del IGB como impuesto de fiscal, ¿no? Entonces es bien importante que manejes esta terminología, mi querido estudiante, de los que estamos sujetos, y manejes hasta este punto que es la actividad inafecta del impuesto a la renta y nos ayude en el tema del aprendizaje. Recuerda que al final todo se basa en tema de tributación y el débito fiscal, si es que debemos pagar o no el impuesto, ¿no? El día de hoy estamos viendo quiénes son sujetos de impuesto y también quiénes aplican el tema de territorio, ¿no? Sujetos del impuesto. Al terminar la sesión, el estudiante identifica, analiza, dimensiona los sujetos de impuesto con el de desenvolvimiento y manejo de recursos. Muchas gracias, mi querido estudiante. Te saluda la profesora Erika Espinosa para el curso de Contabilidad Tributaria. Recuerda que estamos en recuperación de la semana 6 del día 16 de noviembre por el tema del duelo nacional. Muchas gracias. Tengo un lindo día y excelente semana, ¿sí? Gracias.